Noches, profesora. ¿Cómo están? Bien, estoy manejando, así que estoy manejando yo. Bien, profesora. Pero ahí, escuchando y atentos. Buenas noches, profesora, y buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Mi nombre es Tatiana Rubio, profesora de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura en Enseñanza Media. La misión de este curso es que logremos aprender varias cosillas, como comprensión lectora, técnicas de comprensión lectora. Tenemos que aprender también la diferencia entre textos literarios y no literarios, ampliar nuestro vocabulario. Pero vamos a ir paso a paso. A ustedes les entregaron unos textos. Vamos a trabajar con esos textos. Pero ¿cuál es la metodología de trabajo inicial? Primero, yo les voy a mostrar una proyección, les voy a proyectar un PowerPoint en donde están los contenidos en sí, y luego vamos a trabajar con el libro. La idea es que pongamos atención para que logremos entender bien primero. Y después Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El libro yo aún no lo tengo. El profe mañana creo que lo viene a dejar acá a doña Igüe. Ya. Sí, mañana lo entregan a la Laura Matus. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ah, qué bueno, pero miren, no se preocupen los que no tengan el libro, porque yo igual lo voy proyectando en la pantalla y vamos a ir trabajando todos juntos. Así que todos vamos gracias. a tener acceso al libro, ¿ya? Gracias. Yo no acostumbro a silenciar el audio de ustedes, porque la idea es que la clase sea interactiva, que esto no sea un monólogo, sino que también en algún momento se convierta en una conversación. Así es que ustedes manejan el audio desde ya, el de cada uno, activándolo cuando sea necesario y silenciándolo cuando también lo estimemos conveniente. ¿Ya? Así es que voy a comenzar a compartir la pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Muy Llegué un buenas poco atrasada. No se preocupe. ¿Ustedes ven lo que se está proyectando en este minuto? No. No, profe. No, profe, no se ve nada. No se ve nada, profe. ¿Qué está pasando aquí entonces? No estoy viendo nada, está oscuro. Ya. Ahí sí. ¿Logran ver una lámina amarilla? Sí, Ahora profe. Sí, por acá sí. Se ve. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya, el internet parece que está medio jugándonos una mala pasada, pero se la vamos a ganar igual. Lenguaje. Mira, Lenguaje y comunicación. yo también. Ahí. Ya, dale. Recuerden silenciar sus audios para que podamos entendernos, porque a veces hay interferencias. Recuerden también que es súper importante cuando nos toque opinar, respetar los turnos, porque a veces con este sistema se acopla y no nos logramos escuchar, y lo importante, lo más importante de esta clase es que logremos comunicarnos de forma clara entre todos, para que nos podamos entender. Como les decía adelante, mi nombre es Tatiana Rubio Zamorano, profesora de Lenguaje y Comunicación. Lo primero que tenemos que entender en
en lenguaje y comunicación son las diferencias del texto oral y el texto escrito. Cuando nosotros nos hablan de texto, inmediatamente asumimos un escrito, pero aquel texto oral también existe porque es el lenguaje o es el discurso que nosotros utilizamos para poder dirigirnos a un público, sea la familia, los amigos, en el trabajo, los colegas, etcétera, etcétera. Dice aquí que en el ámbito de la comunicación, cada persona o enunciador es quien habla, produce un texto, ya sea oral o escrito. Si su comunicación se da dentro de un contexto común o cotidiano, lo más probable es que el discurso fluya de manera natural o espontánea. Sin embargo, si nos ubicamos en otro ambiente, como por ejemplo en el académico, es entendible que la persona piense un poco más en cómo decir las cosas. Y aquí es donde hacemos hincapié a lo que siempre nos han enseñado, que depende de dónde estemos, es cómo nos relacionamos, porque claramente no vamos a hablar de la misma manera con nuestra familia, como nos dirigimos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe o a nuestros amigos. Ahí cambia bastante el lenguaje. Los textos orales son aquellos que están producidos de manera natural. No requieren tanta elaboración estructural como los textos que van escritos, especialmente porque los primeros contienen las ideas que surgen en nuestra mente a la velocidad de nuestro propio pensamiento. Ahora, cuando no tenemos la habilidad de hablar ante los demás, es posible que expresemos nuestras ideas con algunos errores e imprecisiones. Y ahí hablamos de limitaciones de la expresión oral. A veces nosotros queremos expresar una idea, pero no necesariamente nos entienden lo que nosotros queremos decir. Pasa un poco por el orden que le demos a la idea en la cabeza primero, para que después salga convertida en palabras. Y ahí es donde a veces se produce un tope o se produce un quiebre y nos cuesta un poco expresar lo que estamos pensando. Ahora, esto puede ser en algunos casos, y yo creo que en la mayoría, el poco vocabulario que nosotros tenemos. Las personas en general, se supone que al salir de cuarto medio, debiéramos de manejar alrededor de 2000 palabras en nuestro vocabulario. Sin embargo, creo que no es así, porque nosotros deformamos mucho nuestro lenguaje utilizando muletillas. Sipo, yapo, ¿cachai? Son muletillas que nos ayudan, nos hacen entender, nos permiten hacernos entender. Sin embargo, no son palabras que están reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española y nos limitan un poco cuando nos comunicamos con otras personas, sobre todo cuando tenemos gente extranjera que utilizan otro lenguaje. Les cuesta un poco entendernos porque el chileno tiende a usar mucha muletilla. Ahora, el texto escrito, a diferencia, ojo, detalle importante, el texto oral, dicen por ahí, es como un algodón o como un almohadón de plumas. Cuando el almohadón de plumas se abre, se rompe, las plumas se esparraman y cuesta un montón volver a recogerlas, es casi imposible. Lo mismo pasa con las palabras. El texto oral, generalmente la información sale de manera muy natural, entonces cuesta ordenar la idea, cuesta elaborar una estructura. A diferencia del texto escrito, en donde el autor puede corregir o puede cambiar aquello que no quiera decir o no sea de mi completo agrado, o cuando escribimos un texto y lo volvemos a leer, lo leemos y lo volvemos a leer, a veces nos damos cuenta que no estamos siendo tan claros, entonces podemos borrar y corregir. Eso se da en el texto escrito, en el oral no se da. El autor puede elegir las palabras apropiadas para comunicar sus ideas, ser preciso, es decir, ser justo, adecuarlo a la situación y a las personas a las que se dirige el texto. Nosotros al texto escrito podemos hacerle muchas modificaciones. Podemos corregirlo, podemos ordenarlo,
Podemos modificarlo de modo que evitemos la coherencia o la incoherencia de lo que éste pueda decir. Muchas veces, sin darnos cuenta, en un texto escrito, cuando estamos en su producción, repetimos palabras. O dentro de un mismo párrafo, sabemos que un párrafo tiene una idea específica, entonces dentro de un mismo párrafo repetimos palabras varias veces, ya que estamos hablando, por ejemplo, de el automóvil. Generalmente cuando estamos hablando del automóvil, repetimos, iba en el camino, se pinchó un neumático del automóvil, coma, recuerden que estamos escribiendo, el automóvil se detuvo, coma. Sin embargo, no era tan solo un neumático el que estaba pinchado, sino que dos, punto seguido. El automóvil tuvo que... Entonces ya hay una repetición de la palabra automóvil. Eso lo podemos corregir cuando nosotros estamos haciendo un texto escrito, y es lo que tenemos que evitar. Y ahí es donde utilizamos la sinonimia, o los sinónimos más comúnmente conocidos, en donde ya utilizamos la palabra auto, un sinónimo de eso sería móvil, otro sinónimo podría ser carro, etcétera, etcétera. Y vamos utilizando y vamos dándole variación y movilidad a este texto escrito. Ahora, hay distintos tipos de textos. Dice aquí, los textos escritos pueden ser de diferentes tipos según criterios como la función discursiva, es decir, ¿para qué yo quiero ese discurso? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero argumentar algo? ¿Quiero explicar algo? La intención con la que se hayan elaborado, si se tratan de textos literarios o no literarios. El texto literario, a modo de notita, el texto literario es el texto que tiene poesía, el que tiene una rima, el que nos cuenta una historia de forma romántica, lo encontramos en forma de oda, de cantata, de poema. Ese es el texto literario. Y el no literario es el texto en donde nosotros vamos a explicar o vamos a entregar una información. No tiene un lenguaje precisamente romántico. Por ejemplo, el texto no literario como la noticia es un texto que no es precisamente romántico. Sin embargo, es un texto que bien ordenado nos va a ayudar a explicar o a contar o a relatar un hecho específico. Existen también los textos digitales que hoy en día son sumamente utilizados. Ahora, existen una gran variedad de categorías, pero no son excluyentes. Un mismo texto puede contener características de diferentes tipos. Nos vamos a encontrar por ahí en algunas lecturas, en algunos cuentos, en donde comienza la historia a relatarse y de pronto, no sé, el príncipe le dice a la princesa, dos puntos, comillas, oh bella princesa, y empieza dentro de un texto no literario, que es el cuento, empieza a haber un trozo de texto literario. A eso se refiere cuando un mismo texto puede contener características de diferentes tipos. ¿Se entiende hasta ahí la materia? ¿Hay alguna duda? ¿Entiende, profe? ¿Se entiende, profe? Ya, cualquier duda, al tiro me intervienen ahí y me preguntan. Ojo, no se queden con ninguna consulta porque todas las preguntas son súper importantes. Hay distintos tipos de texto. Aquí en esta proyección se ven varios, y uno dice, chuta, tantos son. Y es Profe, una increíble. consulta, disculpe. Sí. ¿Esto lo va a haber que tomar nota o no? Yo después les puedo compartir este PowerPoint. No hay Ya, problema. gracias. Gracias, ¿Ya? profe. Súper. La idea es que pongamos atención primero y de ahí desarrollemos en el texto las actividades
pero yo les comparto el PowerPoint, no tengo ningún problema, para que así tengan toda la información. Uno aquí ve varios tipos de texto y dice, chuta, son hartos. Sin embargo, es increíble que todos estos en algún momento de nuestra vida los hemos visto, los hemos utilizado o los vayamos a utilizar. Habla del texto narrativo. Les decía yo delante, les hablaba de un cuento. El narrativo es el que, como la palabra lo dice, narra, cuenta algo, relata una historia, un suceso, un cuento, un mito, hechos concretos, reales o ficticios. Ejemplo, Pinocho, la Caperucita Roja, el Soldadito de Plomo, pensando más o menos en cuentos que sean como de la época de nosotros, son historias que se van relatando. ¿Ya? Eso corresponde a un texto narrativo. El texto descriptivo, como bien lo dice la palabra, tiene la finalidad de definir, de describir algo, de describir una persona, una situación, un mismo texto, ¿ya? Cuando hablamos de descriptivo, muchas veces decimos, oye, me encontré con un ex compañero del colegio y, no sé, el de apellido Sepúlveda, por ejemplo, a modo de ejemplo. ¿Y cuál es el Sepúlveda? Uno que era alto, de ojitos claros, de pelito negro, ¿te acuerdas? Entonces uno entra en una descripción en este texto oral para poder hacerse entender y tratar de crear una imagen en la mente y en la memoria de la otra persona, de nuestro interlocutor, para que éste evoque un recuerdo y ojalá llegue a decirme, ah, sí, me acuerdo de eso. Eso es lo que busca el texto descriptivo. El texto científico se trata de un texto que lo que pretende es mostrar avances en investigaciones. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, quizás no era mucho lo que nosotros sabíamos de textos descriptivos, porque no teníamos mucha afinidad con la ciencia, o quizás no nos interesaba mucho el tema. Sin embargo, cuando llega la pandemia, estos textos los veíamos todos los días se averiguaba algo, se sabía algo de este nuevo virus. Entonces empezaban a darnos un reporte, generalmente, primero en las noticias, después ya era un reporte diario, en donde se hablaba de los avances que se iban produciendo en la investigación acerca del COVID, por ejemplo. Entonces, utilizamos o leímos o vimos textos científicos todos los días. Les hago esta relación para que ustedes se den cuenta que esto lo ve muy a diario, muy en la vida diaria. Estos tipos de textos uno los utiliza siempre los está utilizando. El texto expositivo, como dice la palabra, tiene por objetivo explicar, exponer un tema sin que el autor dé su opinión personal. Estos textos que exponen algo son textos que van a ser objetivos. Diferencia entre objetividad y subjetividad es la intención. Algo objetivo pasa a ser un texto, ojo, como dice aquí más arriba, descriptivo. Un texto objetivo va a ser un texto en donde yo no voy a expresar lo que yo siento en relación a lo que estoy hablando. ¿Ya? Y un texto subjetivo, voy a dar una identificación de algo, pero sí voy a explicar lo que siento en relación a lo que estoy escribiendo. Entonces, este texto expositivo tiene como objetivo explicar sin dar una opinión personal. Por lo tanto, es un texto sumamente objetivo, no subjetivo. El texto argumentativo, aquí lo usamos harto, sobre todo en la vida familiar. El texto argumentativo es un tipo de texto que pretende persuadir al lector o a este interlocutor, dando razones
dando argumentos en favor o en contra de una tesis. La tesis es lo que es mi enunciado, lo que yo quiero es mi tema en sí. Por ejemplo, papá, quiero ir a una fiesta que van a hacer mis compañeros del curso, etcétera, etcétera. No, hijo o hija, no vas a ir a la fiesta, no hay permiso. La primera pregunta de este hijo o hija es, ¿y por qué? Y ahí comienzan nuestros argumentos. Porque hace frío, porque es peligroso, porque hay problemas de locomoción para la vuelta. Y uno empieza a dar una serie de argumentos de por qué no va a asistir este chiquillo o chiquilla a la fiesta. Entonces estamos utilizando también inmediatamente el texto argumentativo. No, gorda, es que fui a jugar a la pelota. ¿Y por qué te demoraste tanto? Porque me quedé de conversar. Hubo un tercer tiempo en el partido. Y nos entretuvimos conversando y qué sé yo. Y uno empieza a dar esos argumentos de por qué, esas justificaciones de por qué me demoré un poco más de lo estipulado. El texto administrativo es un poco menos rígido que el texto jurídico, pero que también lo utilizamos mucho. Por ejemplo, cuando necesitamos el famoso certificado de alumno regular que nos piden y tenemos que solicitarlo en la empresa. Por ejemplo, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Interferencia. Gracias. Este texto generalmente es escrito. Generalmente es un texto escrito. Certificados de nacimiento, cuando vamos a postular a un trabajo y nos piden una serie de certificados o documentos que tenemos que presentar en este trabajo. Esos son los textos administrativos. El texto periodístico es el que nos vamos a encontrar de forma oral en el noticiero, por ejemplo, de forma escrita en el diario. Yo sé que el diario y el periódico, el papel, en papel, es muy poco lo que hoy en día lo utilizamos. Es súper poco. Y aquí entra a jugar un rol fundamental los textos digitales. Muy pocas veces leemos el diario o compramos el diario para leerlo, porque todo lo tenemos en Internet. Internet nos entrega la información que necesitamos. Entonces leemos el diario, pero vemos el diario o leemos las noticias a través del teléfono o del computador. Los textos periodísticos pretenden netamente informar, pero también hay algunos que nos permiten opinar, como por ejemplo las cartas al director. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Las columnas de opinión, en donde una persona X habla de un tema específico de contingencia, de un tema que esté ahí en la palestra durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el día lunes, después de estas elecciones de constitución que se hicieron el día domingo, todos hablaban de eso, salía la información en internet, salía la información en los noticiarios, los matinales, todo, texto escrito, texto oral, estábamos casi todos escuchando o leyendo la misma información. En algunos casos se puede emitir una opinión, por supuesto, escrita, como les decía, en las cartas al director o en las columnas de opinión. Oral, texto oral periodístico, podría ser las noticias. ¿Y dónde se emite un juicio? Hay programas que, donde hay panelistas, personas que son entendidas en el tema, personas que saben de política, por ejemplo, y comparten una mesa redonda en donde ellos van contando, comentando y nos van ayudando a nosotros a entender mejor lo que se nos quiere hacer entender. También existe el tipo de texto jurídico. Aquí
ya entramos a hilar un poco más fino, porque todos alguna vez hemos tenido un texto jurídico para leer o en las manos, etc. Son aquellos que cuando de repente nos llega un texto jurídico, una citación al tribunal, por ejemplo, y dentro de esa citación o dentro de ese escrito, entendemos el 10% de lo que leemos. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se está utilizando es netamente técnico. Entonces, claro, si yo no trabajo en el área judicial o no la he estudiado, no tengo por qué entenderlo. ¿Quién lo entiende? Las personas del área. Entonces se utiliza mucho tecnicismo y un lenguaje, por supuesto, dice, y sumamente conservador. Claro, hay un lenguaje muy estructurado. Y a veces, este lenguaje tan estructurado o tan conservador, no lo conocemos. No lo conocemos a cabalidad. De 20 palabras logramos conocer 5, 7, con suerte. Entonces eso menos nos ayuda a entender un texto, porque una de las bases de la comprensión lectora, o para comprender un texto, es entender las palabras que en este se encuentran. Entonces el texto jurídico claramente no nos ayuda en ese aspecto. El texto directivo, como dice aquí, tiene como finalidad hacer que el lector realice algo. Les pongo como ejemplo claro las recetas. Ponga la harina en el molde, junto con la sal, junto con etcétera, etcétera. Te va dando directrices, te va dando los pasos para que tú logres un objetivo. Te direcciona. El texto publicitario busca que los lectores o que las personas que lean este texto contraten un servicio, compren un producto, porque como la palabra lo dice, busca hacer publicidad de algo. Y publicidad vemos todo el día. No sé, por ahí un compañero venía manejando y en la carretera encontramos publicidades, en la televisión encontramos publicidades, Internet, abrimos Facebook, abrimos Google, y lo primero que nos aparecen, ¡pum!, publicidades tratando de persuadirnos de obtener algún servicio o algún producto que nos están ofreciendo. Ese es el texto publicitario. El texto humanístico habla de las relaciones humanas como la sociología y la filosofía. Y aquí esto se acerca un poco al texto científico en cuanto a la regularidad en que nosotros lo utilizamos. Durante la pandemia, después de la pandemia, hemos recurrido muchísimo a textos de psicología, a escuchar charlas, porque hubo ahí un quiebre emocional en muchas personas. Muchos tuvieron que buscar ayuda psicológica. Entonces, nos vimos obligados a introducirnos en estos textos humanísticos, porque hablan de las relaciones humanas, o de la filosofía, o de la psicología, lo que tiene relación con el comportamiento del hombre. Quizás, insisto, hace 3 años atrás, tal vez, no habríamos prestado tanta atención a un texto humanístico. Es más, yo creo que es súper común, era muy común decir que los psicólogos, el psicólogo es para los locos. Y resulta que finalmente muchos terminamos recurriendo a un psicólogo sin estar necesariamente locos. Y ellos, el mismo profesional, nos entrega algún tipo de texto que nos pueda ayudar. El texto literario, delante yo se lo explicaba, destaca mucho por el empleo, por el uso de un lenguaje metafórico. La metáfora es ese vocabulario que disfraza una palabra con otra. Ejemplo,
Su sonrisa dejaba a la vista unas blancas perlas entre sus labios. Eso es metáfora. ¿Cuáles serían las perlas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de perlas? ¿Alguien puede? Los dientes, profesora. Correcto, bien, Alex, los dientes. De eso estamos hablando. Y eso es una metáfora, porque en vez de decir mostraba sus blancos dientes, habla de estas perlas, dándole un sentido metafórico. Claro. La literatura o el texto literario está muy lleno de emotividad y de expresividad. Habla mucho del amor, de los sentimientos, de las sensaciones. Hablamos aquí de las poesías, de historias o relatos, o algunos ensayos. Escritores famosos, tenemos poetas famosos, nosotros tenemos a Gabriela Mistral, tenemos a don Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, quienes destacaron por utilizar este lenguaje literario, pero de ellos dos, quien más usaba la metáfora era Pablo Neruda. Ojo ahí, a veces las odas o sus poemas nos cuesta mucho entenderlos, porque la metáfora es constante. ¿Ya? Otro tipo de texto es el texto digital. Y aquí es lo que decíamos delante, lo encontramos precisamente en los aparatos digitales, tablets, teléfonos, computadores, porque es lo que son los textos que se expanden o que se masifican a través de la red. Las revistas digitales hoy en día son un pan, valga la redundancia, del día a día. Delante yo les comentaba que el diario en papel, en físico, muy pocas personas compramos el diario en papel físico. Por varias razones, incluso hablando de ecología. El papel sabemos que significa un desgaste de los bosques, significa un talar árboles. Entonces, muchos evitamos el uso excesivo de papel, y uno de esos usos excesivos del papel, para evitarlo, fue el eliminar o disminuir la compra del diario o la revista. Cuando éramos más chicos era súper común que íbamos al médico, por ejemplo, y nos encontrábamos con el típico Condorito, con las revistas Cosas, que estaban siempre encima de una mesita para uno poder entretenerse en el momento de espera. Ahora ya eso casi no lo encontramos, porque todos andamos con nuestros teléfonos, entonces vamos leyendo a través de nuestro aparato telefónico. Ese es el texto digital, el que está netamente relacionado con los objetos tecnológicos. El texto dramático es aquel que va a desarrollar una historia mediante un diálogo, una conversación. El teatro, por ejemplo, entre sus géneros, la comedia, la tragedia, el sainet, que lo vamos a ver después, tienen como base estos textos dramáticos. Estos textos son conversaciones que hablan o que cuentan una historia a través de sus personajes. Alguna vez, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Romeo y Julieta, por ejemplo, y vimos también la película después. Dentro del libro y en el momento del libro, de leer el libro o de ver la película, nos encontramos siempre con este texto dramático, ¿ya? Que dentro de su género abarcaban la tragedia, porque en el fondo la historia de amor termina en muerte. Entonces pasa a ser finalmente una tragedia, pero es un texto que se va a desarrollar a través del diálogo. Y por último, el texto lírico son los que tienen mucha relación con el texto literario, pero aquí
el lenguaje sí es extremadamente cuidadoso, porque cada una de las ideas que se quiere exponer o que se quiere explicar hablan 100% de la emocionalidad de la persona, de la emocionalidad del autor, ¿ya? Entiéndase como el autor, la persona que escribe el texto. El autor nos va a escribir un texto narrativo o un texto literario o un texto no literario. Quien nos cuenta la historia es el hablante lírico o el narrador. El autor escribe y hay alguien que empieza, érase una vez, hace muchos siglos, por ejemplo. No se le da un nombre a esa persona, a ese narrador que nos está contando la historia. Y no necesariamente es el autor. Por eso hay un narrador. Lo mismo pasa en el género literario, lo mismo pasa en el género lírico, en donde el autor, por ejemplo, Pablo Neruda, escribe una oda a la cebolla, pero no es Pablo Neruda precisamente el que nos va a contar la historia de qué es lo que te provoca esta cebolla, sino que hay un hablante lírico. ¿Ya? Estos son los tipos de textos más comunes que vamos a encontrar en el camino y que como les decía adelante, quizás hace unos 3 años atrás habían algunos que no los utilizábamos, no teníamos acceso, no eran necesarios. Sin embargo, hoy en día, yo creo que en la totalidad, en algún momento de la vida, hemos utilizado estos tipos de textos. Los utilizamos en el diario, en el día a día, porque a veces no nos damos cuenta y tenemos que dar una explicación, tenemos que describir algo, tenemos, no sé, queremos contar una historia, a veces queremos vender algo que tenemos en la casa, chuta, tengo un par de bicicletas, las voy a vender. Facebook, Marketplace. Y ahí estamos creando inmediatamente un texto digital publicitario. ¿Ya? Entonces, ojo, que nosotros los textos, los tipos de textos, sean cual sea, los usamos más seguido de lo que nosotros pensamos. ¿Nos queda claro o nos queda alguna duda? Claro, profesora. Súper. Yo igual entendí. Esa es la idea, que si no nos queda clarito, que si tenemos alguna duda, inmediatamente podamos aclararla. Les voy a enviar al tiro el PPT para que no se me vaya a olvidar. Profe, la clase de hoy igual la suben mañana a la plataforma, ¿no es cierto? Sí, por eso se está grabando la clase. Ya, profe. Así Muchas que gracias. igual va a estar ahí a disposición. De todos modos, el PPT ya también está arriba. Yo creo que durante la noche la clase, porque se demora un poco en cargar. Por eso quizás está de un día para otro. Ya, ¿Nos profe. queda claro entonces ahí? A mí sí, me quedó muy claro todo, profe. Súper. Eso me deja, pero extremadamente tranquila. Claro. Ya, maravilloso. Entonces vamos a pasar al libro. Déjenme encontrar el libro por aquí. Encontrar. Ya. Estos son los textos que ustedes tienen que trabajar. Profe, una consulta. Digan. En el libro, en la primera y segunda hoja, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué cosa? Esta es la primera y segunda.
Oh, es que sale aquí en el libro. ¿Mm? Espérame. Y el libro que me entregaron es de tercero. Sale aquí. Sí, es que en este curso tenemos a la básica completa. Y hay Ah, algunas ya, pues. personas que tienen el texto 2 y hay Ya. otras que tienen el texto 3. ¿Ese es Ah, el que ya. tiene usted? Sí, el texto 3. Sí. ¿Ve? Bueno, Ya. profe, tengo el texto 3. También, ¿quién tiene el texto 2? No, yo no lo tengo, profe. Ya. ¿Hay alguien que tenga el texto 2? Yo no lo tengo ninguno de los dos. Ya. ¿Todos están en segundo nivel o en tercer nivel? El mío es Profe, el a mí 3. no me sale A ver, ordenémonos para que nos podamos... ¿Cuántas personas están en segundo nivel? ¿Qué se refiere con segundo nivel, profesora? El segundo nivel es el quinto y sexto. Quinto y sexto básico. ¿Mm? Buena pregunta, porque esa es una duda que yo tenía hace muchos días, porque yo no sé si estoy haciendo el quinto y el sexto o el séptimo y el octavo, porque cuando yo hablé con Andrés, Ujú. bueno, él me dijo que yo no aparecía cuando él me revisó que no aparecía por la cantidad de años, no sé, me dijo, pero vas a ser séptimo y octavo. Ya, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo les voy a explicar. Sí, don Andrés está en todo lo cierto. Lo que pasa es que cuando pasan muchos años, no, antes el registro del Ministerio de Educación era escrito. Entonces, cuando se pasó a digital, muchas de las personas que quedaron con su básica incompleta, con su enseñanza básica incompleta, no pasaron a este registro digital. Entonces, esa documentación quedó como ahí en stand-by. Como era tanto a nivel nacional, se crean estos programas flexibles para la nivelación. Entonces, se nos da la posibilidad de que terminen su enseñanza básica resumiendo todo en enseñanza básica. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ahora, ¿qué es lo que nos permite el Ministerio de Educación también? Acceder al tercer nivel inmediato. Y es por eso que se hace un compilado en donde empezamos casi que desde cero en la enseñanza básica, para que pasemos por todas las etapas. Entonces, si están en primero, segundo o tercer nivel, vamos a llegar a septiembre, que es la fecha en que tenemos que terminar esto para que ustedes rindan sus pruebas, y van a haber pasado por toda la educación completa. No van a quedar vacíos, no van a quedar espacios en donde haya información que ustedes no tengan. El único problema que pudiésemos tener es que algunas personas tienen el texto 2 y otras personas tienen el texto 3. Entonces, trabajar directamente con este texto es complicado porque ¿cómo nos dividimos? ¿Cómo lo hacemos? Todo esto yo lo reduzco, en una sola forma y en un solo texto, que es este otro, que está en la página del Ministerio de Educación, pero ustedes pueden acceder a él de forma digital. ¿Se entiende? Entonces, como sea, van a estar en su tercer nivel y van a completar su enseñanza básica al final del curso. Profesor, una consulta. Diga. Mire, lo que pasa es que yo tengo cuarto medio, o sea, cuarto básico, ¿Ya? pero yo me meto en el Ministerio de Educación y no me sale hasta qué curso yo llegué. Claro. Sí, eso es Entonces lo ahora no que... sé qué curso tendría que hacer.
Se va a reducir, se va a resumir todo a séptimo y octavo. Se reduce todo a séptimo y octavo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un registro, porque el Ministerio de Educación no tiene este registro. Y es ahí donde nosotros como empresa o como ATE damos esta modalidad flexible y reunimos todo en enseñanza básica completa. Es precisamente por eso que se da esta facilidad, porque el Ministerio en su momento no sé si no registró toda la información. A muchas personas han habido distintas dificultades. Por ejemplo, hay personas que estudiaron su enseñanza básica en un colegio que hoy en día no existe, por ejemplo. Entonces no hay registro de ello. O bien personas que, no sé, en algún momento se ha dado que han habido alumnos que estaban en un colegio y el colegio sufrió un accidente incendiario que me pasó en algún momento y se perdieron todos estos registros. Entonces, ¿cómo yo como colegio compruebo que Tatiana Rubio es alumna de tal curso? No tengo, porque no tengo la documentación. Entonces se fueron provocando baches porque nosotros como alumnos tampoco de pronto guardamos los documentos que nos van entregando. Yo creo que muy pocas personas guardamos informes de notas, por ejemplo. Entonces, como no hay un medio probatorio se crea esta flexibilidad, pero es porque el ministerio no tiene la información al 100%, no porque el ministerio no funcione como corresponde, sino que porque de pronto pasan distintas cosas que se interponen en el camino y no nos permiten una información clara. ¿Se entiende? Sí, profesora, disculpe, entonces, séptimo y octavo, ¿qué nivel vendrían siendo? El tercer. Tercer nivel, entonces ese es el que estamos Exacto. actualmente. Exacto, en el tercer Ok. nivel. En ese están actualmente. Entonces, les deberían de entregar este texto. Ese es el Profe, yo texto. tengo el 1 y el 3. El 1 y el 3. Claro, porque uno como profesor en el fondo utiliza recursos del texto. Muchas veces no se utiliza el texto completo. Por ejemplo, en esta clase vamos a ver el texto que ustedes van a usar para que lo reconozcan. Pero lo más probable es que la próxima clase yo haga una actividad de comprensión lectora y utilice otro texto, para que podamos ir viendo diferentes opciones, ¿ya? Este es el texto de la tercera. ¿Alguna otra duda, consulta? No, profe, a mí me lo entregan mañana y en la Laura Mato van a estar entregando los libros mañana. Súper. Gracias por la información. Importante. Profesora, Seguramente. disculpe, Una pregunta. Sí. yo no tengo libros porque soy de San Bernardo, entonces al trabajar en el libro tendría que hacerlo digital. Claro, claro, y por eso yo los voy proyectando y vamos trabajando en grupo. Porque muchas veces se provocan problemas que no te permiten tener el libro. Pero podemos hacer lo mismo que hice con el PPT y les puedo enviar. En mi caso, profesora, yo igual soy de Puente Alto. ¿En qué me afecta trabajar en el libro directamente? Es que no debiera de afectar porque, insisto, vamos a ir trabajando con pantalla compartida. Y cuando si estuviésemos presencial, por ejemplo, hay otro grupo que es presencial, yo igual proyecto el libro. Y yo creo que la mayoría de los profesores hacemos lo mismo. Porque Profe, disculpe, la ¿Mm? profesora Romy compartió unos libros en el grupo. ¿Serán esos? Porque yo tampoco tengo el libro, pero ella los compartió. Ella nos mandó al WhatsApp los libros. Ya, les tiene que haber mandado. Profe, compañera, son los mismos libros que mandó la profe. ¿Lo ves? Sí, po. Sí, la profe ya los mandó. A mí me entregaron este puro libro nomás. El número 3. Porque Sí, este profe. también se pudo haber mandado a la Ron. No, me entregaron el número 3.
Pero los otros que entregó la otra profe, los mandó por WhatsApp, son los que estamos viendo ahora. Ah, ya, bien. Entonces sí, lo importante es que los tengan para que ustedes vayan hojeándolos, pero los vamos a ir trabajando aquí en grupo, porque también es más fácil trabajarlos en comunidad que trabajarlos solos. Profesora, Diga. ¿le puedo hacer una consulta? Yo no tengo ningún libro, pero se supone que estoy empezando de cero, o sea, desde primero básico, ¿es? Entonces, ese libro, ¿cuáles libros me corresponderían a mí? No le entendí bien esa parte. El número 1. Para los que estamos empezando de cero. Exacto, el número 1. Ahora, empezando de cero con proceso lector, ¿lees y escribes? Pregunto yo. ¿Cómo? ¿Lees y escribes? Sí, claro que sí. Ya, ya. Sí, debiera de ser el texto número 1, pero insisto, lo más probable es que trabajemos todos el texto número 3. ¿Ya? El texto número 1 generalmente lo utilizamos para las personas que son no lectoras o no escritoras. Entonces ahí hay que empezar con aprestos y con copia, reconocimiento de letras, sílabas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va el texto número 1. Por eso, si aquí todos tienen su proceso, si todos saben leer y escribir, podemos avanzar en el texto número 3, que es lo que abarca en realidad los 2 niveles anteriores. ¿Hay alguien que no sepa leer o escribir? Si no me lo quiere decir por este medio, avíseme por ahí de alguna forma para tener un control de ello. Y si es así, ahí se utiliza mucho el libro o el cuadernillo Caligraphics. El Caligraphics es un cuaderno que nos va a permitir aprender a leer y a escribir, ¿ya? Si aún así hay problemas para acceder a este libro, que cuesta como 3.000, 4.000 pesos más o menos, si hubiese problemas, háganmelo saber, me avisan, y vemos de qué forma lo solucionamos o lo sustituimos o ver si es que podemos conseguir el libro, ¿ya? Yo les voy a dejar mi número de teléfono aquí en el chat. Y cualquier cosa, ustedes me mandan un WhatsApp. Dice, profesora, yo soy tal persona, tengo problema, o un chat o un WhatsApp, por favor, de voz, entiéndase. Y vemos cómo lo podemos solucionar, ¿ya? Porque todo tiene solución. ¿Alguna otra consulta? No alcancé a ver el teléfono. Está ahí en el chat. Ah, ya, ok. Ah, profesora, disculpe, también, bueno, la profe Tommy nos mandó matemática, sociales y lenguaje. ¿Ya? ¿Los libros? Eso es lo que yo tengo acá, sí. Ya, sí. Sí, esas son las materias que van a tener. Matemáticas, sociales, naturales y lenguaje. Esas son las asignaturas base. Así que por eso les han entregado texto de cada uno de esos ramos. Se llamaban. Claro. Matemática tengo yo el 2 y yo creo que más de alguno igual lo tiene. El 3 y sociales el 2 y el que estamos viendo ahora, el lenguaje. Perfecto. El Sí. 2. Yo tengo el 2, sí. El 2, ese es el segundo nivel. Por eso vamos haciendo un compilado y vamos trabajando actividades de distintos libros para que no nos centremos solamente en uno. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a encontrar en los libros? Por ejemplo, textos, como este cuento maravilloso, y de ahí viene la actividad. ¿Ya? Texto,
actividad. Profe, una consulta de ahí de donde viene el texto y después la actividad, ¿hay que escribir ahí donde dice actividad del cuento o Claro. no? Claro, la idea es responder por escrito. Pero mira, por ejemplo, el primer texto de este libro 3 dice: converse con su grupo y contesten por escrito. Es decir, todos vamos a llegar a una conclusión y vamos a tener la misma respuesta. ¿Ya? Ahora, el segundo Ya, texto, profe, gracias. por ejemplo, nos dice: trabaje en forma individual. Y esto tenemos que trabajarlo solito y también ocupamos el espacio que aquí se nos está dando. Ahora, si se les hace más cómodo un cuaderno aparte, ningún problema, trabajen en un cuaderno aparte, porque a veces uno tiene la letra más grande o más desordenada, más dispersa, y nos es más fácil trabajar en otro texto, o sea, en otro cuaderno, perdón, ¿ya? Pero la generalidad va a ser, por ejemplo, hoy día vamos a trabajar en este primer texto, que es del cuento del Ruiseñor, y el segundo texto lo vamos a dejar como tarea. Los que no tienen el texto, lo voy a enviar por el chat para que también lo tengan en forma digital y lo puedan leer. Si no tienen el texto, si no tienen el libro, leen el cuento o el texto y responden en un cuaderno aparte. Y así todos vamos avanzando al mismo tiempo. ¿Ya? Quiero ver si puedo Profe, esa tarea, ¿y eso para cuándo habría que verlo de nuevo? ¿Esa ¿Cuándo tarea? sería nuestra próxima clase? ¿Cuál sería? Mañana. Pero mañana les toca otra clase. Ah, ya. Mañana parece que les toca historia. Sería para el próximo jueves, entonces. Para el ¿verdad? próximo jueves. Exacto. Ya, ahí está el texto 2 y el texto 3. Profesora, ¿y eso uno les saca foto cuando ya esté hecho el trabajo, los que no tienen el libro, y hay que enviárselo a usted o algo así? No, lo vamos compartiendo de forma oral para irlo corrigiendo. Ahí se enviaron los textos. Lo vamos conversando, lo vamos conversando, ¿ya? Así es que no se preocupen por ello. Lo importante de escribir las respuestas es porque precisamente nos sirven para la motricidad, para practicar la escritura y para que después nos acordemos de los apuntes que tomamos, porque en realidad hacemos tantas cosas durante el día que de una semana a otra estoy segura que se van a acordar del 80% de lo que hoy día conversamos. Y por eso el mandar los PPT y los libros para que esté el refuerzo constante. Hay algunas personas, por ejemplo, que necesitan transcribir para poder aprender la materia. Entonces, van viendo el PowerPoint y van escribiendo en sus cuadernos y van internalizando inmediatamente la materia. O van respondiendo las actividades y al ir escribiendo, lo van aprendiendo con mayor facilidad. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Pucha, mira, con la cachada de pastillas. Igual pasaste, Cuidado con los micrófonos. Claro, profe. Oh, perdón. Sin querer, Juan, lo silencié. No importa, profe. Perdón. Perdón. ¿Me decías? No, que me quedó claro, profesora. Súper. Ya. Avanzamos entonces. ¿Qué vamos a buscar en esta unidad? ¿Cuál es el contenido que tenemos que aprender? Aparte de identificar partes del sistema circulatorio, problemas de salud, etcétera, etcétera, el lenguaje vamos a ejercitar, como dice aquí, la comprensión de textos literarios, científicos, testimoniales y funcionales. Por eso era importante que viéramos los tipos de textos antes de. Vamos también a enriquecer
enriquecer el vocabulario, es decir, ampliar nuestro vocabulario con la comprensión y uso de términos en el ámbito de la salud u otros. Vamos a en algún momento ejercitar la comprensión de textos expresivos y nos aparece la metáfora, que también lo hablamos delante. Vamos a elaborar, es decir, crear textos literarios y funcionales en su momento. Y vamos a tener también algo de matemáticas, ciencias. Tenemos varias asignaturas articuladas aquí en este trabajo, porque el lenguaje, ojo que es transversal. Es muy difícil desarrollar cualquier tipo de idea o cualquier cosa si no sabemos leer. ¿A qué me refiero con saber leer? A leer bien. Si uno lee de corrido sin respetar puntos, comas, etcétera, etcétera, uno lee, y claramente nos va a costar entender lo que estamos leyendo. Entonces, cuando yo hablo de saber leer, es respetar también estos signos de puntuación que nos van a permitir dar una pausa, dar un énfasis, hacer una pregunta, etcétera. ¿Qué nos van a permitir? Entender mucho mejor el texto del que estamos trabajando. Les leo. El ruiseñor chino. Hace muchos años, el castillo del emperador de la China era el más hermoso del mundo. Todo estaba hecho de porcelana tan preciosa, tan frágil, tan delicada, que había que tener mucho cuidado al tocarla. En el jardín abundaban las flores de más hermosos matices. Si escuchan alguna palabra, entre paréntesis, si escuchan alguna palabra que no conozcan, anótenla o subrayenla aquellos que van siguiendo la lectura en el texto. Las más bonitas tenían colgadas campanillitas de plata que repicaban cada vez que alguien pasaba cerca, a fin de que no se olvidase de mirar esas flores. Todo lo que había en aquel jardín del emperador estaba tan artísticamente dispuesto, y el jardín se extendía hasta tan lejos que el mismo jardinero nunca le había visto el fin. Marchando por el siempre adelante, se llegaba a su hermoso bosque lleno de árboles muy altos y cortado por lagos. Aquel bosque se extendía hasta el mar, que desde sus orillas era ya azul y profundo. Los barcos podían llegar hasta por debajo de los árboles que allí existían. En una de las ramas que colgaban por encima de las aguas, había establecido su morada un ruiseñor. Y cantaba tan dulcemente que los pobres pescadores, preocupados con tantas otras cosas, se detenían para escucharle durante la noche en vez de seguir para recoger sus redes. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso pajarillo!, decían. Sin embargo, tenían que renunciar a los cantos del pájaro para pensar en ganarse la vida. A la noche siguiente volvían a detenerse de nuevo y a exclamar: ¡Dios mío, qué deliciosamente canta! Viajeros de todo el mundo que llegaban a la China quedaban maravillados con el castillo y el jardín, pero todos coincidían en que lo más hermoso del reino era el canto del ruiseñor. Así fue como se escribieron numerosos poemas acerca de este gris pajarillo. Cuando uno de los poemas llegó a manos del emperador, éste hizo llamar a su administrador y le dijo: es increíble que este prodigioso pájaro viva en mi propio imperio y yo nunca haya oído hablar de él. ¿Cómo puede ser que todo el mundo conozca los tesoros que yo poseo y yo los ignore? Encuentren al ruiseñor y tráiganlo al castillo para que cante para mí. El administrador, junto con los criados del palacio, marchó al bosque. Después de mucho caminar, dieron con el ruiseñor. Este aceptó la invitación para cantar en el castillo, y tan admirablemente lo hizo que el emperador no pudo contener el llanto. Cuando el monarca es el emperador, quiso recompensarlo con oro por su bella presentación, el pajarillo le dijo: he visto lágrimas en los ojos del emperador, y eso para mí es el mayor premio.
Desde entonces el ruiseñor tuvo que vivir en la corte, y en todo el reino no se hablaba de otra cosa que del pájaro gris con su bello canto, hasta que un día el emperador recibió un elegante paquete. Era un regalo que venía desde Japón. Un ruiseñor artificial, cubierto de oro, plata y piedras preciosas, que podía entonar sin cansarse todas las melodías que el verdadero pajarillo cantaba. No lo hacía tan bien como el ruiseñor vivo. Le faltaba inspiración, pero los cortesanos quedaron tan asombrados con sus diamantes, rubíes y zafiros que exclamaron: «Este vale mucho más». El ruiseñor original rechazado voló a sus bosques y fue desterrado del imperio. El pájaro mecánico siguió cantando para el emperador, sin embargo, una noche su cuerpo hizo crack, tras lo cual quedó en completo silencio. Se llamó de inmediato al relojero del reino, quien arregló el mecanismo, pero advirtió al monarca: «Los ejes están muy desgastados, así es que este pájaro solo podrá cantar una vez al año». El emperador quedó muy triste y pronto enfermó gravemente. Yacía pálido y frío en su magnífico lecho, mientras la corte, que lo creía ya muerto, adulaba a su posible sucesor. En pocos días, el emperador apenas podía respirar. Sentía tanta opresión como si alguien le hubiera pisado el pecho. Abrió los ojos y vio que delante de él estaba la muerte, que se había puesto en la cabeza de su corona de oro y que tenía en su mano su sable y en la otra una rica enseña. Alrededor, entre los pliegos de las grandes cortinas de terciopelo, vio extrañas cabezas, de las cuales unas parecían espantosas y otras tranquilas y sonrientes. Eran las buenas y las malas acciones del emperador que se presentaban para asistir a su última hora. ¿Te acuerdas de esto?, le decía muy bajo una detrás de otra. ¿Te acuerdas de esto otro? Y le recordaban muchas cosas que le hicieron correr el sudor por la frente. «No quiero escuchar tales relaciones», dijo el emperador. «Música, música, para que no oiga lo que dicen». Pero las figuras continuaron hablando y la muerte respondía con un movimiento de cabeza chino a todo lo que decían. «Pronto, música, música», repetía el emperador. «Tú, pajarito de oro, canta, canta sin cesar. Te he dado tanto oro y tantos diamantes, ¿por qué no me obedeces?». Pero el pájaro continuaba mudo. No había nadie que pudiera darle cuerda y sin ese auxilio no tenía voz. De pronto se oyó en la ventana un canto embriagador. Era el ruiseñor del bosque que cantaba en una rama. Había sabido de la enfermedad del emperador e iba a llevarle esperanza y consuelo. Gracias al encanto de su voz, las visiones se fueron desvaneciendo cada vez más. La sangre circuló con más orden en los miembros debilitados del emperador. Al oír tan poéticas estrofas, la muerte sintió deseos de volverse a su jardín y se desvaneció por la ventana como una brisa fría y blanca. «Gracias, gracias», dijo el emperador. «Gracias, celeste pajarito, te conozco bien. Te he desterrado de mi ciudad y de mi imperio, y sin embargo has hecho huir a las horribles figuras que se sentaban en mi cama. Has alejado la muerte de mi corazón. ¿Cómo podré recompensarte?». «Ya me has recompensado», dijo el ruiseñor. «La primera vez que canté delante de ti te arranqué lágrimas. No lo olvidaré nunca. Esos son diamantes que llegan al alma de un cantor. Pero ahora duerme para que recobres las fuerzas y te restablezcas. Continuaré cantando». Y mientras cantaba, el emperador cayó en un dulce sueño, tranquilo y bienhechor. El sol brillaba a través de la ventana cuando se despertó, fuerte y ya curado. Ninguno de sus servidores había vuelto a la corte, pues continuaban creyéndole muerto. «Estarás siempre a mi lado», dijo el emperador. «Cantarás cuando te agrade, y yo romperé en 1000 pedazos el pájaro artificial». «No hagas tal cosa», dijo el ruiseñor. «Te ha hecho todo el bien que ha podido, consérvalo siempre. Por mi parte, no puedo edificar mi nido ni vivir en el palacio. Déjame venir cuando me parezca. Por las noches cantaré en la rama inmediata de tu ventana, para distraerte y hacerte pensar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré el bien y el mal, todo lo que tú no conoces, porque el pajarito vuela por todas partes y llega hasta la cabaña del pobre pescador y del labrador que viven lejos de ti. Quiero a tu corazón más que a tu corona, y trataré de conmoverlo. Vendré y cantaré, pero has de prometerme una cosa». «Todo lo que quieras», respondió el emperador, ya que se había vestido con su traje imperial y que apretaba contra su corazón su sable de oro.
una sola cosa, no digas a nadie que tienes un pajarillo que te cuenta todo. Créeme que de este modo todo irá mucho mejor. Y el ruiseñor voló feliz y satisfecho. Preguntas. ¿Qué nos dice el cuento acerca de la forma como se pueden curar las enfermedades? ¿Qué nos explica el texto? Aquí me tienen que responder ustedes, ¿eh? ¿Qué nos dice el cuento? ¿De qué forma? ¿Cómo se pueden curar las enfermedades entonces? ¿Solamente con medicamentos? No. O sea, el cuento dice que las enfermedades se pueden curar en base a el amor y en este caso por el canto del pájaro. Del pájaro, ¿verdad? ¿Mm? ¿Y de alegría o no, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Con alegría también? Alegría, exacto. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? ¿Cómo más podemos curar las enfermedades? De forma, profe, de forma natural. De forma El profe- natural, usando la naturaleza. Y eso se refleja en este ruiseñor, ¿verdad? Las emociones, el estar bien, el sentirse bien, el hacer el bien a otros, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a sanar. Bien, súper bien. En este sentido, hablando de la cura de enfermedades y estas cosas, ¿qué podría simbolizar el ruiseñor? ¿Qué estaría simbolizando el pájaro? Simbolizando el canto, profe. Y a través de su canto y con su ¿Puede actitud. simbolizar el bienestar también o no? Exacto. A través de su canto y a través de su forma de vida. Claro que mejora la autoestima, puede ser también las enfermedades, que es lo que habla en el caso del texto. Mejora el bienestar. Entonces este ruiseñor nos simboliza la buena salud, ¿verdad? A través, que se manifiesta a través del canto. ¿Cómo se manifiesta en este cuento la relación entre lo natural y lo artificial? ¿Cómo relacionamos ambas cosas? Bueno, lo real viene siendo que es el ruiseñor, el de verdad, el pájaro, y lo artificial sería el pájaro que le regalaron. El de En metal, realidad. ¿verdad? El de metal, claro, ese, el que había que darle cuerda. Ya. ¿Y qué sensación o qué enseñanza nos deja esta relación entre el pájaro de metal y el de verdad? Que el de metal en realidad es solamente una copia, algo que no tiene amor, no tiene cariño, no tiene sentimiento. O sea, él canta porque le dan cuerda. Eso es la relación. Donde se manifiesta en este cuento la relación es cuando se hace la diferencia, cuando se echa a perder el pájaro mecánico, pero resulta que el ruiseñor también tiene tanta compasión que le dice al emperador que no lo bote, que no lo deseche, porque le prestó toda la utilidad
que le podía dar. Es decir, la relación se va a dar en la emocionalidad, que uno la tiene y el otro, como bien dicen, no la tiene. O sea, uno lo hizo de corazón y el otro porque le dijeran que tenía que hacerlo. Porque para eso estaba programado. Claro, claro que sí. Veamos a ver esta frase. Dice, por las noches, comenten estas palabras del Ruiseñor. Por las noches cantaré en la rama inmediata a tu ventana para distraerte y hacerte pensar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré el bien y el mal, todo lo que tú no conoces. ¿Qué revelan estas palabras acerca de la manera como debe gobernar el emperador y acerca de la misión del Ruiseñor? ¿Qué es lo que busca este pajarito a través de esto? Sí. Hacerlo pensar, hacerlo Ya. que diferencie entre el bien y el mal, o sea, lo que es bueno, lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Exacto. Es decir, le va a dar, el Ruiseñor lo va a ayudar con su canto a que él abra su mente para que pueda pensar, para que se pueda distraer y para que pueda tomar buenas decisiones y así pueda gobernar como debe gobernar un emperador. Muy bien, muy bien. ¿Cómo presenta el autor del cuento, cómo presenta la muerte? ¿Cómo se muestra la muerte? Con diferentes caras, Ya. se sienta y pone diferentes caras que miran al ¿cómo se llama este? ¿Al emperador? Al emperador. Claro, que simulan son alucinaciones. Claro, representa la muerte como algo que lo ahoga, que lo agobia, como algo que no le acomoda, ¿verdad? Como algo realmente malo. Malo. Bien, la comprensión lectora está súper bien. Los cuentos antiguos generalmente dejaban algunas enseñanzas. Por cierto, este cuento es sumamente antiguo. ¿Podrían señalarme 3 enseñanzas que se desprendan de este cuento? 3 enseñanzas que nos haya dejado este cuento. Claramente. ¿Cómo, perdón? Que lo artificial no dura para siempre. Ya. Ya. Por acá, valorar lo que a uno le da la vida. Oh, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra enseñanza nos deja? Aprender a actuar de buena manera, de buena fe. Exacto, aprender a actuar de buena manera, hacer un Hacer el bien, bien. hacer el bien. ¿Qué más nos enseña? Porque aquí me piden 3 enseñanzas, pero la verdad es que yo creo que hay más que 3. ¿Qué más nos enseña? La humildad. La La humildad. humildad. Sí. Es verdad, ser humilde. ¿Qué más nos muestra? Hay algo que nos muestra súper claro cuando nos dice que las personas se detienen a escuchar el canto, a disfrutar del canto de este pajarito. ¿Qué nos está queriendo decir el autor? Les invierto la pregunta. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar
y a disfrutar la simpleza de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon y disfrutaron del canto? Porque uno escucha cantar un pajarito y dice, oh, está cantando un pajarito. Pero ¿hace cuánto tiempo que no se dedican a escuchar el ruido de la naturaleza, de un pajarito, que no disfrutamos de lo simple, de lo sencillo? Hace tiempo, profe. Harto, ¿no es cierto? Nunca, yo diría que casi nunca. Cuando uno Nuestra sale, vida. Ujú. no sé, cuando uno se va al campo o quizás a la playa, no sé, buscar la naturaleza. Yo creo que ahí sí, pero mientras uno está, no sé, en la ciudad o pocas veces escuchamos el canto de un pajarito, lo que escuchamos más como los bocinazos, etc. ¿Y eso por qué nos pasará? ¿Por qué nos pasará que le prestamos tan poca Disculpe, atención? profe, no sé, pero yo escucho todos los días los pajaritos aquí en el campo y en mi casa igual. Me dedico, y a veces me estoy tranquilito afuera con mi señora escuchando los pajaritos. Y es muy bonito. ¿Cierto? Sí, oiga. Sí, yo creo que es un privilegio maravilloso. Y lo que dice la señora Rosa tiene mucha razón. En la ciudad uno no tiende a darse el tiempo, porque pajaritos hay igual, pero uno no se detiene. Anda todo tan rápido, vamos todos tan apurados, todos queremos resolver, todos queremos hacer, todos tenemos que hacer, y no nos detenemos. No nos O uno detenemos. no le da la importancia a la naturaleza también, po. También es cierto. Y por Dios que es importante. ¿Han pensado ustedes qué haríamos sin árboles? Sin agua. ¿Se les ha cortado el agua una vez? ¿Alguna vez? Yo creo que a todos en algún momento se nos ha cortado el agua en la casa. Por diferentes razones. Pues en uno de los terremotos igual, pues, me acuerdo que ahí se nos cortó el agua y estuvimos como 3 días y fue terrible. Porque se corta la luz no es tanto, pero se corta el agua es terrible. Terrible, es terrible no poder entrar al baño, no poder lavarte, no poder tomar té, no poder hacer miles de cosas que uno hace con el agua. Y ahí empiezas recién a procesar la importancia que tiene el agua para nosotros. O sea, vital, vital. Sin embargo, aún así, no se cuida al 100%. ¿Verdad, profe? La malgastamos. ¿Cierto? Este texto, sí, pues, así es. Este texto del emperador nos deja mucha enseñanza, nos deja mucho que pensar, nos trabaja harto la sensación de la emocionalidad, porque de verdad que es un texto que te invita a pensar, te invita a la reflexión. Y a través de esa reflexión estamos trabajando la comprensión lectora. Si tenemos una buena comprensión lectora, vamos a entender el texto. ¿Ya? Consultas, dudas, algo que no haya quedado claro. No, profe, a mí me quedó todo muy claro. Súper. ¿Y se entiende la forma de trabajo, el por qué un PowerPoint primero y después el texto? Sí, profe, se entiende. ¿Les acomoda entonces trabajar de esa forma? Sí, Profe. se entiende súper bien haber visto el PowerPoint primero para ver todos los puntos, todas
Y así después el texto se entiende más, de manera más fácil. Claro que sí. Sí, porque de pronto te hablan de un texto literario y si tú no sabes lo que es un texto literario. Ujú. Y ojo, que no tenemos por qué saberlo todo. Así es que no se sientan complicados porque hay algo que no saben. No es obligación saber todo. ¿Ya? Ya, mis queridos, esperando que les haya gustado la clase, vamos a llegar hasta aquí hoy y vamos a dejar como tarea leer el próximo texto, el que sigue, el del sistema circulatorio. A los libros se los mandé al chat, así es que ahí ustedes los pueden descargar para que los tengan en su teléfono o en su computador o etcétera, etcétera. Generalmente es más cómodo en el teléfono porque uno va leyendo y va escribiendo en un cuaderno anexo, más fácil manejar el teléfono. Ustedes saben cómo y qué se les hace más simple. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben dónde llamarme para preguntar. ¿Ya? Así es que un agrado y admiración a cada uno de ustedes, porque de verdad que la enseñanza de adultos es diametralmente distinta a la enseñanza regular de los chicos. Ustedes son seres de admiración. Son de los que yo me pongo de pie para aplaudir. Porque después de tener una jornada intensísima durante el día de trabajo, de la casa, de lo que sea, estamos con el mejor de los ánimos, tratando de poner la mejor de las ganas para poder responder, para poder poner atención y aprender algo, para superarnos, para ser mejores. Y de verdad que eso merece toda mi admiración, mis respetos a cada uno de ustedes. Así que aquí esta humilde servidora para lo que necesiten, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. profesora. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Buenas noches, profe. Chao, que tengan buenas noches. Profe. Nos vemos. Buenas noches a todos los compañeros. Muy bonito el cuento. Compañeros, cuídense.